Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en el amor tóxico la historia la escribe quien grita más fuerte y quien tiene menos escrúpulos para mentir. 3 años de mi vida tirados a la basura por una mujer que no solo me engañó, sino que ahora intenta destruir mi reputación diciendo que el infiel fui yo, cuando ella fue la que convirtió mi vida en Barcelona en un infierno absoluto. Estoy grabando esto con la rabia en la garganta y los puños apretados porque necesito que el mundo sepa la verdad antes de que sus mentiras se conviertan en la única versión que existe. No soy un santo, fui un estúpido, un ciego, un hombre enamorado que ignoró todas las banderas rojas porque pensaba que el amor podía arreglarlo todo. Pero me equivoqué. Me equivoqué tanto que ahora estoy aquí, solo en un apartamento que todavía huele a su perfume barato y a traición, tratando de reconstruir los pedazos de mi dignidad. Todo empezó cuando éramos casi unos niños allá en Chile, pero el veneno real, el que terminó de matarme, ocurrió aquí, cruzando el océano, en esta ciudad que prometía ser nuestro paraíso y terminó siendo mi prisión. Escúchame bien, porque si alguna vez has sentido que tu pareja te manipula, que juega con tu mente y que te hace sentir culpable por sus propios errores, entonces esta historia es para ti. Yo soy Matías, y esta es la crónica de cómo Camila me destrozó la vida paso a paso, con una sonrisa en la cara y un cuchillo en la espalda. Empezamos cuando yo tenía 16 y ella 17. Éramos jóvenes, inmaduros, y yo estaba completamente deslumbrado por ella. Camila era esa chica que entra a una habitación e ilumina todo. Risueña, coqueta, magnética. Pero ese magnetismo tenía un precio. Al principio eran cosas pequeñas, tonterías que uno deja pasar porque estás enamorado y no quieres ser el novio celoso y controlador. Veía mensajes en su teléfono, notificaciones que aparecían y desaparecían a la velocidad de la luz, nombres de chicos que yo no conocía, comentarios en Instagram que eran demasiado cariñosos para ser solo amigos. Cada vez que yo me atrevía a preguntar, cada vez que mi intuición de hombre me decía que algo andaba mal, ella se transformaba. Pasaba de ser la chica dulce a la víctima perfecta en un segundo. Lloraba, Dios mío, cómo lloraba esa mujer. Sus lágrimas eran su arma más letal. Me decía que yo estaba loco, que era un inseguro, que cómo podía desconfiar de ella si yo era el amor de su vida. Y yo como un imbécil caía, siempre caía. Me disculpaba por desconfiar, le compraba flores para que me perdonara y le prometía que no volvería a dudar. Ella aceptaba mis disculpas con esa mirada de superioridad disfrazada de ternura, y me hacía prometer que nunca más revisaría su privacidad. Qué ingenuo fui, porque mientras yo me esforzaba por ser el novio perfecto, ella seguía construyendo una red de mentiras cada vez más grande. La cosa empeoró cuando decidimos venirnos a Barcelona. Yo conseguí una beca para terminar mis estudios de arquitectura y trabajar medio tiempo en un estudio. Era mi gran oportunidad, el sueño de mi vida. Camila decidió venir conmigo, supuestamente para apoyarme, para crecer juntos, pero la realidad fue muy distinta. Aquí, lejos de nuestra familia, lejos de cualquiera que pudiera abrirme los ojos, su comportamiento escaló a niveles que ahora me dan náuseas recordar. Ya no era solo coqueteo inocente. Empecé a notar que pasaba horas pegada al teléfono sonriendo a la pantalla de una manera que nunca me sonreía a mí. Se encerraba en el baño con el celular, cambiaba la contraseña cada 2 semanas, y cuando yo llegaba cansado del trabajo después de 10 horas de estar en la obra y en la oficina, ella apenas levantaba la vista. El primer golpe real, el que debió haber sido el final, llegó al año de estar juntos. Todavía estábamos en Chile, antes del viaje a España, pero es crucial que entiendan esto para ver el patrón. Una noche ella se quedó dormida en mi casa. El teléfono estaba ahí, brillando en la mesita de noche. No sé qué me impulsó a hacerlo, tal vez fue el instinto de supervivencia, o tal vez fue que en el fondo yo ya sabía la verdad. Lo tomé. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Desbloqueé la pantalla porque había visto su patrón 1000 veces de reojo. Y allí estaba, un chat con un tal Enzo. No eran mensajes de amigos, no era un coqueteo sutil, era pornografía escrita. Fotos, videos, planes detallados para verse. Leí cosas que ningún hombre debería leer sobre la mujer que ama. Planes para ir a su casa cuando sus padres no estuvieran. Detalles de lo que querían hacerse. Y lo peor de todo es que había fechas. Fechas que coincidían con días en los que ella me había dicho que estaba enferma, o que tenía que estudiar, o que iba a visitar a su abuela. 5 meses. Llevaba 5 meses viéndose con este tipo a mis espaldas, riéndose de mí en mi propia cara mientras yo trabajaba extra para poder invitarla a cenar los fines de semana. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Desperté a Camila a gritos, le tiré el teléfono en la cama y le exigí una explicación. Su reacción fue de manual. Primero negación.
Dijo que era un juego, que no era real, que solo era sexting por aburrimiento. Pero cuando le mostré las fechas y las confirmaciones de los encuentros se derrumbó. Pero no se derrumbó de arrepentimiento, se derrumbó de pánico por haber sido descubierta. Me echó de mi propia habitación, llorando, diciendo que ella estaba confundida, que tenía problemas, que no sabía lo que hacía. La eché de mi casa esa misma noche. Le dije que no quería volver a verla nunca más. Me sentía sucio, usado, traicionado. Pero la manipulación de Camila no tenía límites. Al día siguiente recibí un mensaje. No era una disculpa, era una amenaza. Me dijo que sin mí no valía la pena vivir, que estaba en un puente, que iba a saltar, que yo era lo único bueno que tenía, y que lo había arruinado todo, y que prefería morir antes que vivir sin mi perdón. Imaginen la posición en la que me puso. Yo estaba furioso, herido, destrozado, pero no quería que ella se matara. No quería cargar con esa culpa el resto de mi vida. Corrí, fui a buscarla. La encontré hecha un mar de lágrimas, temblando, fingiendo un ataque de pánico. La abracé y en ese momento, en lugar de mantener mi dignidad y alejarme, volví a caer en su red. Me juró por su vida, por su madre, por todo lo sagrado que nunca más lo haría, que borraría todas las redes sociales, que iría a terapia, que su adicción a la atención masculina era algo que iba a superar por mí. ¿Y yo, el idiota? ¿El salvador? ¿El hombre que cree que puede arreglar a las personas rotas? ¿La perdoné? La perdoné y sellé mi destino. Pasaron 2 años. 2 años en los que la sombra de Enzo siempre estuvo ahí, pero yo elegí ignorarla. Nos mudamos a Barcelona. Yo pensaba que el cambio de aire, que cruzar el Atlántico nos haría bien, que alejarnos de su entorno tóxico en Chile le ayudaría a centrarse. ¡Qué error tan monumental! Barcelona es una ciudad hermosa, vibrante, llena de vida, pero también llena de tentaciones y para alguien como Camila fue como soltar a un niño en una dulcería sin supervisión. Al principio todo parecía ir bien. Yo trabajaba como un burro en el estudio de arquitectura, intentando hacerme un nombre en un país extranjero. Ella supuestamente buscaba trabajo, o estudiaba algo, pero la verdad es que se pasaba los días en la playa o paseando por el Gótico, gastando el dinero que yo ganaba con tanto esfuerzo. Pero yo no decía nada porque quería que ella fuera feliz, porque quería creer que estábamos construyendo un futuro. Hasta que el patrón empezó a repetirse. Pero esta vez fue peor porque vivíamos juntos en un apartamento minúsculo en el Raval, donde no había espacio para esconderse. Empezó con el desorden. Yo soy un hombre limpio, organizado. Me gusta tener mi espacio en orden porque mi mente necesita orden para trabajar. Ella era el caos personificado. Ropa tirada por todas partes, platos sucios acumulándose en el fregadero durante días, toallas mojadas sobre la cama. Cada vez que yo le pedía ayuda, cada vez que le decía, oye, Cami, por favor, lava los platos que usaste o recoge tu ropa del suelo, se desataba la Tercera Guerra Mundial. Me gritaba. Me decía que yo era un obsesivo, igual que mi madre, que nadie normal se preocupa tanto por la limpieza, que yo la estaba asfixiando. Asfixiando. Esa era su palabra favorita. Decía que mis exigencias básicas de convivencia eran una forma de control, que yo quería convertirla en una sirvienta. ¿Yo, que pagaba el alquiler? ¿Yo, que pagaba la comida? ¿Yo, que pagaba sus caprichos? Ella no ponía un euro en la casa, pero se sentía con el derecho de tratarme como a su empleado doméstico. Y luego estaban sus nuevos amigos, gente que conoció en bares, gente que no hacía nada con su vida más que fiesta y excesos. Empezó a traerlos al apartamento. Imaginen la escena. Yo llegando un viernes por la noche, reventado después de una semana de entregas y estrés, queriendo solo descansar y encontrarme el salón lleno de desconocidos, fumando, bebiendo y escuchando música a todo volumen. 5, 6 personas metidas en nuestro pequeño piso, ensuciando todo, comiéndose mi comida, bebiéndose mi alcohol. Cuando yo le pedía que por favor les dijera que se fueran, que yo necesitaba dormir, ella me miraba con odio delante de todos y me decía, que eres un amargado, Matías, siempre arruinando la diversión. Déjanos vivir. Me sentía atrapado en mi propia casa. Me sentía un extraño en mi propia relación. Dejamos de tener intimidad. Y no porque yo no quisiera. Aunque la verdad es que el deseo se estaba moviendo con cada grito y cada plato sucio. Sino porque ella me rechazaba constantemente. Decía que yo no la comprendía, que yo era un padre regañón y no su novio. Pero luego hacía chistes sobre casarnos. ¿Se imaginan el cinismo? Hacía bromas sobre el anillo o sobre la boda en la playa, mientras me trataba como basura en el día a día. Yo la miraba y pensaba, ¿cómo voy a casarme con esta mujer? ¿Cómo voy a atar mi vida legalmente a alguien que me engañó durante 5 meses al principio de nuestra relación, que no respeta mi espacio, que no aporta nada y que me hace sentir miserable? Pero no tenía el valor de dejarla. Estábamos solos en España. Ella dependía de mí económicamente. Si la echaba, ¿a dónde iba a ir? Me sentía responsable de ella. Esa maldita culpa que ella me había implantado tan profundamente que ya era parte de mi ADN. Me decía a mí mismo que era una mala racha, que ella se estaba adaptándose, que ya cambiaría. Pero en el fondo sabía que era mentira. Sabía que estaba viviendo con una bomba de tiempo y que tarde o temprano iba a explotar.
La soledad en compañía es la peor de las soledades. Dormir en la misma cama con alguien y sentir que hay un abismo de kilómetros entre los dos. Yo me despertaba temprano para ir a trabajar, y ella seguía durmiendo la mona de la noche anterior. Me iba sin desayunar, con el estómago cerrado por la ansiedad, caminando por las ramblas, esquivando turistas, sintiendo que mi vida se me escapaba de las manos. Y ella allí, en mi casa, dueña y señora de mi espacio, convirtiendo mi refugio en un chiquero. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Yo tenía una entrega importante, un proyecto que podía definir mi ascenso en el estudio. Necesitaba concentración absoluta. Le pedí, le supliqué que por favor esa noche no trajera a nadie, que mantuviera el silencio porque yo tenía que trabajar hasta tarde en la mesa del comedor. Me dijo que sí, que no me preocupara, que ella iba a salir con sus amigas y me dejaría tranquilo. Pensé que por fin tendría una noche de paz. Me preparé un café, encendí mi laptop y me puse a trabajar. A las 2 de la mañana la puerta se abrió de golpe. Entró Camila, tambaleándose, borracha, y detrás de ella 3 tipos y 2 chicas que yo no había visto en mi vida. Venían gritando, riéndose, con bolsas de botellas y comida. Se instalaron en el salón, a 2 metros de donde yo estaba intentando concentrarme. Les dije cortésmente que por favor bajaran la voz, que yo estaba trabajando. Uno de los tipos se rió y me dijo, «Relájate, tío, que la noche es joven». Miré a Camila, esperando que ella interviniera, que me defendiera, que respetara el acuerdo que habíamos hecho horas antes. Ella me miró con los ojos vidriosos y soltó una carcajada. «Ay, Matías, no seas pesado, únete a nosotros o vete a la habitación si tanto te molesta». ¿Vete a la habitación? ¿En mi propia casa? ¿Con mi trabajo en juego? Sentí una furia caliente subirme por el cuello. Cerré la laptop de un golpe, me levanté y me fui al dormitorio, cerrando la puerta con llave. Me puse los auriculares con cancelación de ruido al máximo, pero aún así podía sentir las vibraciones de la música y las risas. Me senté en el borde de la cama, mirando la pared, y por primera vez en 3 años me permití admitir la verdad. La odiaba. Odiaba en lo que nos habíamos convertido. Odiaba su egoísmo, odiaba su falta de respeto, y me odiaba a mí mismo por permitirlo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, esperando que amaneciera, planeando mi salida, pero sin saber cómo ejecutarla. Me sentía atado de manos y pies. Si la dejaba, ella haría un escándalo. Llamaría a mis padres, a sus padres, se haría la víctima, diría que la dejé tirada en un país extranjero sin dinero. El miedo al drama, el miedo al juicio de los demás me paralizaba. Pero algo cambió dentro de mí esa noche. El interruptor del amor se apagó y se encendió el interruptor de la supervivencia. A la mañana siguiente, cuando salí de la habitación, el panorama era desolador. Botellas vacías, colillas de cigarro en el suelo, manchas de vino en el sofá que yo había comprado con mis primeros ahorros, y ella durmiendo plácidamente en el sofá, roncando con la boca abierta. La miré y no sentí nada, ni amor, ni odio, ni pena. Solo un vacío inmenso y una necesidad urgente de escapar. Me fui al trabajo sin hacer ruido, dejándola ahí en su propia inmundicia. Fue en el trabajo donde empecé a ver la luz al final del túnel. Había una chica nueva en la oficina, Lucía. Era española, de aquí, de Barcelona, pero con una calidez que me recordaba a casa. Nos sentaron juntos en un proyecto y empezamos a hablar. Al principio solo de trabajo, pero poco a poco las conversaciones se fueron haciendo más personales. Y Dios mío, el contraste era brutal. Lucía era todo lo que Camila no era. Era respetuosa, inteligente, madura, tenía sus propias metas, sus propias ambiciones y, lo más importante, me escuchaba. No me interrumpía para hablar de ella misma, me preguntaba cómo estaba y le importaba la respuesta. Teníamos las mismas opiniones sobre política, sobre la vida, sobre lo que significa una relación. Ella acababa de salir de una relación larga con un chico que la había tratado mal, y hablaba de él con un respeto y una dignidad que me dejaron alucinado. No lo insultaba, no se hacía la víctima, simplemente decía que sus caminos se habían separado porque querían cosas diferentes. Yo la escuchaba hablar y pensaba, así es como debería ser, así es como se comporta una mujer adulta. Empezamos a almorzar juntos. Nada romántico, se los juro. Yo tenía muy claro que tenía novia, y aunque mi relación era un desastre, yo no soy un infiel. No soy como Camila. Pero esas horas de almuerzo se convirtieron en mi único refugio. Me sentía comprendido, validado. Me daba cuenta de que lo que yo pedía en mi casa no era una locura, no era ser un obsesivo, era simplemente pedir respeto básico.
Lucía me hizo ver que yo no estaba loco, que yo no era el problema. Un día salimos con un grupo de compañeros de trabajo después de la oficina. Fuimos a tomar unas tapas al Born. Camila, por supuesto, estaba furiosa porque no llegué directo a casa a limpiarle su desastre, pero le dije que era obligatorio del trabajo. En esa salida pasé horas hablando con Lucía. Nos reímos, compartimos historias, nos miramos a los ojos. Y en ese momento sentí una conexión que no había sentido con Camila, ni siquiera nuestros mejores momentos. No pasó nada físico, ni un beso, ni un roce indebido. Solo palabras, solo conexión mental. Pero cuando volví a casa esa noche, me sentí culpable, me sentí sucio, porque me di cuenta de que estaba sintiendo cosas por otra mujer mientras seguía atado a Camila. Y tuve miedo. Tuve un miedo terrible de convertirme en lo que más odiaba. Tuve miedo de hacerle a Camila lo que ella me había hecho a mí con Enzo. Y supe que tenía que tomar una decisión. No podía seguir jugando a dos bandas, no podía seguir viviendo en esa mentira. 3 días después de esa salida, la culpa me comía vivo. Miraba a Camila y sentía que la estaba engañando solo por pensar en Lucía. Y entonces tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Decidí romper con ella. No le dije la verdad completa. No le dije, mira, me gusta a alguien más porque eres un desastre de persona. No quería darle munición para hacerse la víctima. Le dije que ya no podíamos seguir, que el resentimiento por lo que pasó en el pasado me estaba matando, que ya no la amaba como antes. Fue una verdad a medias, pero una verdad necesaria. Su reacción fue volcánica. Gritos, llantos, amenazas, me acusó de todo, me dijo que yo era un monstruo, que la estaba abandonando, que ella había dejado todo por mí. Pero esta vez yo estaba firme. Esta vez no había tirar lágrimas que me conmovieran. Había visto la luz, había visto lo que podía ser una relación sana gracias al espejo de Lucía y no estaba dispuesto a volver a la oscuridad. Pero lo que yo no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar en ese momento, era que Camila tenía un as bajo la manga. Ella no iba a aceptar la derrota tan fácilmente. Si yo la dejaba, ella se aseguraría de que yo pagara el precio más alto posible. Y así, mientras yo empacaba mis cosas para irme a un hotel temporal, ella ya estaba maquinando su venganza. Una venganza que no solo implicaba destruir mi reputación, sino reescribir la historia completa para que ante los ojos de nuestros amigos, de nuestra familia y del mundo entero, el villano fuera yo y la santa fuera ella. Y lo peor de todo es que yo le había dado la excusa perfecta sin siquiera saberlo. Estaba a punto de salir por la puerta con mi maleta cuando ella me miró con una sonrisa helada, se secó las lágrimas falsas en un segundo y me dijo con una voz que nunca le había escuchado: «Te vas a arrepentir de esto, Matías. Nadie te va a creer. Voy a contarles a todos quién eres realmente». En ese momento pensé que eran palabras vacías de una mujer despechada. No tenía idea de la tormenta de mierda que se me venía encima. No sabía que ella ya había estado revisando mi teléfono mientras yo dormía y que había encontrado algo. Algo inocente para mí, pero letal en sus manos. Salí de ese edificio sintiendo que me quitaba un chaleco de plomo de encima, pero la libertad me duró exactamente lo que tardé en llegar al hotel barato que reservé a 3 cuadras. Apenas conecté mi celular al cargador, la pantalla se iluminó como un árbol de Navidad en cortocircuito. No eran mensajes de apoyo, era un linchamiento digital. 50, 60 notificaciones en 3 minutos. Abrí WhatsApp y el primer mensaje era de mi hermana desde Chile. «¿Cómo pudiste hacerle eso? Mamá está llorando». ¿Qué carajos estaba pasando? Entré a Instagram y ahí estaba la bomba nuclear. Camila no perdió el tiempo. Había subido una historia. Una foto de ella con los ojos hinchados, supuestamente destrozada, y un texto larguísimo con fondo negro. Nunca pensé que el hombre al que le di 3 años de mi vida me traicionaría con una compañera de trabajo mientras yo lo esperaba en casa. El dolor es insoportable, pero saldré adelante. Y me había etiquetado. Me había etiquetado a mí y, lo que me heló la sangre, había averiguado el usuario de Lucía y la había etiquetado también. Mi sangre pasó de 0 a 100 en un segundo. La maldita no solo estaba mintiendo, estaba iniciando una guerra. No era solo una ruptura, era un asesinato de reputación. Intenté llamarla. Buzón de voz. Intenté llamar a mi mejor amigo de Santiago. Me cortó. Me mandó un mensaje de texto. «No tienes códigos, huevón. Camila me contó todo. No me hables». Tiré el teléfono contra la cama. La rabia me nublaba la vista. Camila había tomado mi confesión de resentimiento y la había retorcido hasta convertirla en una telenovela donde yo era el villano infiel y ella la mártir.
pero no tenía tiempo para lamentarme. Tenía que frenar esto antes de que llegara a mi trabajo. Demasiado tarde. A la mañana siguiente, llegué a la oficina con las ojeras hasta el suelo y el estómago cerrado. El ambiente estaba raro. La recepcionista no me saludó. Cuando llegué a mi escritorio, Lucía no estaba. Su silla estaba vacía. 5 minutos después, el jefe de proyecto me llamó a su oficina. No me ofreció asiento. «Matías, tenemos un problema», me dijo girando la pantalla de su computadora hacia mí. Ahí estaba. Un correo electrónico. Remitente, Camila. Asunto, acoso y conducta inapropiada en la oficina. Había escrito a Recursos Humanos diciendo que yo utilizaba las horas de trabajo para tener relaciones sexuales con Lucía en las instalaciones y que ella tenía pruebas. Era una mentira tan absurda que daba risa, pero en una empresa corporativa europea, estas cosas no se toman a Roma. «Esto es falso», dije, golpeando el escritorio. «Lucía y yo solo somos compañeros». «Lucía está en la oficina del director llorando, Matías», me cortó él secamente. «Su novio vino hace media hora a hacer un escándalo en la recepción porque Camila lo contactó por Facebook. Esto es un desastre. Necesito que te tomes el día. Vete a casa hasta que aclaremos esto». Me echaron. Técnicamente fue una suspensión, pero se sintió como una patada en el trasero. Salí del edificio temblando de impotencia. Había perdido mi casa, mi paz, y ahora mi trabajo pendía de un hilo, todo en menos de 24 horas. Camila estaba cumpliendo su amenaza. Me estaba destruyendo, y lo estaba haciendo con una eficiencia psicopática. Necesitaba enfrentarla. Ya no me importaba el drama, ni los vecinos ni la policía. Necesitaba mirarla a los ojos y decirle que parara o yo iba a soltar todo lo que sabía de ella. Me subí a un taxi y le dije al conductor que volara hacia el Raval. Mientras el auto avanzaba por el tráfico, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Si ella jugaba sucio, yo tenía que jugar más sucio. ¿Qué tenía yo? Sabía lo de Enzo, sabía lo de sus mentiras, pero no tenía pruebas físicas. Todo estaba en su teléfono. Llegué al edificio. Subí las escaleras de 2 en 2. Saqué mis llaves rezando para que no hubiera cambiado la cerradura todavía. La llave giró. Gracias a Dios. Abrí la puerta de golpe, preparado para gritar, para tirar cosas, para hacer un infierno. Pero el apartamento estaba en silencio. Un silencio sepulcral. Entré despacio. El lugar estaba irreconocible. No porque estuviera limpio, sino porque estaba saqueado. Faltaba la televisión, faltaba el microondas, faltaban los cuadros. Corrí a la habitación. Mi ropa estaba ahí, pero hecha pedazos. Tijeretazos en mis camisas de trabajo, lejía sobre mis pantalones oscuros. Todo tirado en el suelo formando una alfombra de tela destruida. «¡Camila!», grité buscando en el baño o en la cocina. Nadie. Se había ido. Y se había llevado todo lo de valor que podíamos vender. Pero eso no fue lo que me detuvo el corazón. Fui hacia el escritorio, donde solía trabajar. Mi laptop, mi herramienta de trabajo, donde tenía los planos del proyecto final, mis portafolios, mis archivos personales. No estaba. Miré hacia el balcón abierto. Me acerqué al borde y miré hacia abajo al patio exterior del edificio. Ahí estaba. 5 pisos más abajo, destrozada contra el cemento. Mi laptop, mi vida profesional. Me dejé caer de rodillas en medio del desastre. Sentí unas ganas incontrolables de vomitar. Esto no era una ruptura. Era violencia pura. Ella quería aniquilarme. Me quedé ahí sentado entre los restos de mi ropa, respirando agitadamente, tratando de no entrar en pánico total. Tenía que pensar. Tenía que haber dejado algo, un rastro, una pista de dónde se fue. Me levanté y empecé a revisar lo que quedaba. Cajones abiertos, basura en el suelo. En la mesita de noche vi algo brillar debajo de la cama. Me agaché. Era una tarjeta de memoria. Una SD pequeña. Probablemente se le cayó cuando estaba vaciando las cámaras o los dispositivos que se robó. La tomé. No sabía qué tenía, pero era mi única carta. Sin computadora no podía ver qué había en la tarjeta. Salí corriendo del apartamento con la tarjeta en el bolsillo y lo poco de ropa que pude salvar en una mochila. Fui a un cibercafé. De esos que quedan pocos en las zonas turísticas. Mis manos sudaban mientras metía la tarjeta en el lector. La carpeta se abrió. Cientos de fotos. Al principio eran fotos nuestras, de viajes, selfies tontas. Sentí una punzada de dolor al verlas, pero seguí bajando. Y entonces las fechas cambiaron. Eran fotos recientes, de la semana pasada, de hace 2 días. No eran fotos de paisajes, eran capturas de pantalla.
Camila guardaba capturas de todo, conversaciones, y allí estaba la verdad. No la verdad que yo conocía, sino una verdad mucho peor. Había chats con Enzo, el tipo de Chile. Nunca dejaron de hablar. Mientras yo me mataba trabajando para pagar el alquiler, ella le mandaba fotos del apartamento diciendo: «Mira, amor, aquí viviremos cuando saque al imbécil de Matías». Leí eso y tuve que releerlo 3 veces. ¿Cuando saque al imbécil de Matías? Seguí bajando. Había más. Conversaciones con uno de los amigos que traía a las fiestas, un tal Javi. ¿Fecha? Viernes pasado. La noche que yo me encerré a trabajar con los audífonos. Javi: ¿seguro que no se entera? Camila: se pone los audífonos y se desconecta del mundo. Es un perdedor. Ven a la habitación cuando yo te avise. Sentí un asco profundo, visceral. Esa noche, mientras yo estaba a 3 metros intentando ganar dinero para nuestro futuro, ella estaba metiendo a otro tipo en nuestra cama, en mi cama. Y yo, como un estúpido, sintiéndome culpable por hablar con Lucía. Pero lo más grave estaba al final de la lista de archivos. Un video. Le di play. Era Camila. Estaba grabando un mensaje de voz. Se veía su cara en modo selfie, riéndose. Parecía borracha. Escucha, Enzo, ya tengo el plan. Voy a hacer que lo despidan, voy a decir que me pegó o que me engañó, no sé, algo se me ocurrirá. Si logro que lo echen, tendrá que volver a Chile sin nada. Y yo me quedo con la fianza del piso y vendo sus cosas. Con eso te pago el pasaje para que vengas a Barcelona. Te extraño, bebé. El video terminaba con ella mandando un beso a la cámara. Me quedé mirando la pantalla congelada. Todo había sido premeditado. No fue un arrebato de celos por Lucía. Lucía solo fue la excusa perfecta que ella estaba esperando. Ella llevaba planeando deshacerse de mí y traerme a su amante desde hacía semanas. Me había estado utilizando como cajero automático y como trampolí para traer a otro hombre. La rabia desapareció y dio paso a una frialdad absoluta. Guardé los archivos. Hice 3 copias. Me las envié al correo, a la nube, a un servidor seguro. Ahora tenía el arma. Ahora tenía la bomba atómica. Salí del cibercafé. Ya no me sentía la víctima, me sentía el cazador. Pero antes de que pudiera planear mi siguiente movimiento, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. ¿Matías? Era la voz de un hombre. Sí, ¿quién habla? Soy Javi, el amigo de Camila. Hubo una pausa y se escuchaba ruido de fondo como de calle. Mira, tío, no me caes bien, pero lo que está haciendo esta loca es demasiado incluso para mí. Me acaba de llamar. Está en la comisaría. ¿En la comisaría?, pregunté sintiendo un frío en la espalda. Sí, te está denunciando por violencia de género. Dice que la golpeaste antes de irte. La policía va hacia tu oficina ahora mismo. Si yo fuera tú, correría. Colgó. El mundo se detuvo. Violencia de género. En España, eso es cárcel preventiva automática, hasta que se demuestre lo contrario. Si la policía me agarraba ahora, con una denuncia así, estaba acabado. Mi vida, mi carrera, mi libertad, todo terminaría hoy. Miré a mi alrededor. La gente caminaba tranquila por la calle. Nadie sabía que yo era un hombre muerto caminando. Tenía las pruebas en mi bolsillo. ¿Pero de qué me servían si me metían preso antes de poder mostrarlas? Camila había ido un paso más allá. No quería arruinarme, quería encarcelarme. Tenía que moverme, tenía que salir del radar. Pero ¿a dónde vas cuando no tienes casa, no tienes trabajo y la policía te busca en un país extranjero? Solo había una persona que sabía la verdad. Una sola persona que podía ayudarme aunque arriesgara todo. Lucía. Corrí hacia el metro, esquivando a 2 policías que patrullaban la esquina. Me metí en el vagón justo cuando las puertas se cerraban. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Saqué el celular y escribí un mensaje rápido a Lucía. No creas nada, tengo pruebas. Me quieren meter preso. Necesito ayuda, por favor. Vi los tics azules. Leído. Esperé. 1 segundo. 10 segundos. 1 minuto eterno. Los puntos suspensivos aparecieron. ¿Dónde estás? Le mandé mi ubicación. No te muevas, voy para allá. Pero Matías, no vengas solo. Trae todo lo que tengas. El metro se detuvo en la estación. Las puertas se abrieron. Y ahí, justo en el andén, vi a 2 oficiales de la Guardia Urbana mirando a los pasajeros que bajaban. Uno de ellos tenía una foto en la mano. Una foto mía. Me vieron. El oficial señaló hacia mí y gritó: «¡Ese es! ¡Alto ahí!».
Las puertas del metro empezaron a cerrarse, pero yo estaba afuera. Estaba atrapado en el andén con la policía corriendo hacia mí y una pared de gente a mis espaldas. No tenía salida. O eso pensaba. Miré a las vías. Miré al túnel oscuro. Y tomé la decisión más estúpida y peligrosa de mi vida. Salté. No a las vías porque no quería morir electrocutado ni aplastado por el tren que venía entrando, sino que salté el torniquete de salida en dirección contraria justo cuando una marea de gente salía de otro vagón. Fue el caos perfecto. Grité, ¡cuidado!, y me mezclé entre la multitud de turistas y locales que subían las escaleras mecánicas. Los policías intentaron abrirse paso, pero en hora punta en el metro de Barcelona eso es misión imposible. Escuché sus gritos a mis espaldas, sus radios sonando, pero yo ya era un fantasma entre cientos de abrigos y mochilas. Subí las escaleras de 2 en 2, con los pulmones ardiendo y el miedo inyectándome adrenalina pura en las venas. Salí a la superficie, cegado por la luz del sol, y no paré. Corrí por callejuelas estrechas, girando en cada esquina sin sentido, asegurándome de que nadie me siguiera. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Lucía. Estoy en el parking de la plaza, coche gris. Matías, por favor, dime que estás bien. Llegué al parking 10 minutos después, sudando frío, mirando a todos lados como un criminal. Vi su coche. Me metí en el asiento del copiloto y me agaché. Lucía estaba pálida. Tenía los ojos rojos de haber llorado, pero cuando me vio soltó el aire que tenía contenido. Arranca, le dije. Por favor, sácame de aquí. Condujo en silencio hasta salir de la ciudad, hacia una zona más apartada donde vivía una amiga suya que estaba de viaje. Cuando por fin estuvimos seguros en ese apartamento prestado me derrumbé. No lloré, pero me temblaban las manos de una forma incontrolable. Lucía no me hizo preguntas estúpidas. Me sirvió un vaso de agua, se sentó frente a mí y puso su laptop sobre la mesa. «Enséñame lo que tienes», dijo con una firmeza que me devolvió la vida. «Si vamos a pelear contra una denuncia de violencia de género, necesitamos algo más que palabras». Saqué la tarjeta SD. La insertamos. Mientras los archivos cargaban, le conté todo. Lo de Enzo, el plan de traerme a su amante, el robo, el video. Cuando Lucía vio el video de Camila riéndose y confesando su plan de acusarme falsamente para quedarse con la fianza y traer al otro tipo, se llevó las manos a la boca. «Dios mío, esto es pura maldad, Matías. Es una psicópata». «Lo sé», dije, con la voz roca. «Pero ella ya puso la denuncia. La policía me busca. Si voy, me detienen». «No si vamos con esto». Lucía sacó su teléfono. «Mi tío es abogado penalista, el mejor de Barcelona. Lo voy a llamar ahora mismo». La siguiente hora fue frenética. El tío de Lucía, un hombre serio y directo, nos citó en su despacho de urgencia. Cuando vio el video y las capturas de pantalla de los chats donde ella coordinaba con sus amigos para saquear mi piso, su cara cambió. «Esto no es solo una defensa», dijo el abogado ajustándose las gafas. «Esto es una demolición. Ella ha cometido simulación de delito, denuncia falsa, apropiación indebida y daños. Y lo mejor de todo es que es tan estúpida que se grabó confesándolo. Pero escúcheme bien, Matías. La policía tiene orden de detenerte. Si te encuentran en la calle, te esposan y te llevan al calabozo, y hasta que el juez vea esto, pasarás la noche encerrado». «¿Entonces qué hago? ¿Me escondo?» «No, nos entregamos, pero nos entregamos bajo mis condiciones. Vamos a ir a la comisaría central ahora mismo. Yo entraré primero, hablaré con el inspector jefe y le enseñaré el video antes de que te pongan un dedo encima. Vamos a voltear la tortilla». El viaje a la comisaría fue el trayecto más largo de mi vida. Sentía que iba camino al matadero. Lucía me tomó la mano todo el camino apretándola fuerte, recordándome que la verdad estaba de mi lado. Pero el miedo es irracional. El miedo a que algo saliera mal, a que el video se borrara, a que el policía fuera amigo de Camila. Mi mente creaba escenarios catastróficos. Llegamos. El edificio de la policía imponía respeto y terror. El abogado me dijo que esperara en el coche con Lucía mientras él entraba. Fueron 20 minutos eternos, 20 minutos donde vi mi vida pasar frente a mis ojos. Pensé en mis padres en Chile, en la vergüenza que sentirían si su hijo terminaba preso en España. Pensé en todo el amor que le di a Camila y en cómo ella lo había convertido en veneno. Entonces el teléfono del abogado sonó en el manos libres del coche de Lucía. «Traerlo. Entrad por la puerta principal. Nadie lo va a esposar. El inspector quiere ver al monstruo que describe la señorita Camila». Entramos. Las miradas de los agentes en la recepción eran duras. Para ellos yo era un golpeador de mujeres. Sentí el peso del juicio social en mi espalda, pero caminé con la cabeza en alto.
Me llevaron a un despacho. Ahí estaba el inspector, un hombre con cara de pocos amigos, y el abogado. En la pantalla del ordenador del policía estaba el video de Camila, pausado justo en su cara sonriente. «Siéntense», dijo el inspector sin mirarme. Me senté. «Su abogado me ha mostrado pruebas muy inquietantes, señor Matías, pruebas que contradicen directamente la declaración que la señorita Camila dio hace 3 horas, aquí mismo, llorando y con un parte médico de ansiedad. Ella afirma que usted la golpeó y la amenazó de muerte. Pero aquí», señaló la pantalla, «yo la veo a ella planeando exactamente esa acusación 2 días antes. Yo nunca la toqué, inspector, jamás. Ella me robó todo, destrozó mi trabajo. Lo sé. Hemos verificado los metadatos del video, la fecha coincide, y tenemos algo más». El inspector tecleó algo en su ordenador. Cuando recibimos su denuncia, enviamos una patrulla a su domicilio para verificar. Los agentes reportaron que el piso estaba destrozado. Ella dijo que fue usted en un ataque de ira. Pero los vecinos... ¡Ay, los vecinos! Bendita gente mayor que no duerme. La vecina del frente declaró que vio a la chica y a 3 hombres sacando cosas y rompiendo muebles mientras se reían, a la hora en que usted estaba fichado en su oficina, trabajando. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Entonces, ¿soy libre? No tan rápido, dijo el inspector. Usted técnicamente sigue denunciado, pero ahora vamos a hacer algo diferente. La señorita Camila está citada para venir a ampliar su declaración en 1 hora. Le dijimos que teníamos noticias sobre su paradero. Ella cree que lo hemos detenido y que viene a identificarlo. El abogado sonrió por primera vez. Una sonrisa de tiburón. Quiero que te quedes aquí, Matías, en esta sala, detrás de ese cristal espejo. Quiero que veas cómo se le cae el teatro. No podía creerlo. Iba a ser testigo de mi propia redención. Me pasaron a la sala contigua, una sala de interrogatorios, con el clásico espejo unidireccional. Lucía se quedó conmigo en silencio. Apagaron las luces de nuestro lado. 1 hora después, la puerta del despacho del inspector se abrió. Entró Camila. Iba vestida de negro, sin maquillaje, con el pelo revuelto, la imagen perfecta de la víctima doliente. Se sentó frente al inspector con una humildad ensayada que me revolvió el estómago. «Gracias por recibirme, oficial. ¿Lo atraparon? Tengo tanto miedo. No he podido dormir pensando que va a venir a buscarme para matarme». Yo apreté los puños tan fuerte que me clavé las uñas. ¡Qué actriz! Si no la conociera, yo mismo le creería. «Tranquila, Camila», dijo el inspector con una calma letal. «Tenemos noticias. Hemos encontrado al sospechoso». «¿Está preso?», preguntó ella, y vi un brillo de triunfo en sus ojos, ese brillo malicioso que ella siempre escondía. Antes de eso, necesitamos aclarar unos detalles de su declaración. Usted dijo que él la golpeó el martes por la noche. Sí, fue horrible. Me tiró contra la pared. Ya. ¿Y dijo que él rompió su laptop y su ropa? Todo. Es un loco violento. Entiendo. Es curioso, Camila. El inspector se inclinó hacia adelante. Porque tenemos un video. ¿Un video? De las cámaras del edificio. Seguro se ve cuando él sale corriendo. No. Un video de su propio teléfono. Uno que le envió a un tal Enzo. El silencio en la sala fue absoluto. Pude ver cómo el color desaparecía de la cara de Camila. Se quedó congelada. «No sé de qué me habla». «¿No?» El inspector giró el monitor. Le dio play. La voz de Camila llenó la habitación. «Voy a decir que me pegó. Algo se me ocurrirá». Camila se levantó de la silla de golpe, tirándola hacia atrás. «Eso es privado. Ustedes no pueden tener eso. Es ilegal». «Lo que es ilegal, señorita», dijo el inspector levantándose y cambiando el tono de voz a uno de autoridad pura. «Es presentar una denuncia falsa, es simular un delito y es robar y destruir propiedad ajena. Tenemos los testimonios de sus vecinos, tenemos los chats con sus cómplices y lo tenemos a él». El inspector hizo una señal. Un agente abrió la puerta de mi sala. Salí. Camila se giró y me vio. No vio al Matías sumiso y enamorado que ella manipulaba. Vio a un hombre que había sobrevivido a su intento de asesinato social. Nos miramos a los ojos. Ella intentó balbucear algo. Intentó recurrir a su vieja táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Matías, amor, por favor diles que es un malentendido. Lo hice porque te amo, porque no quería perderte. Estaba desesperada». Fue el momento más patético que he presenciado en mi vida. «No, Camila», le dije con una calma que me sorprendió. «No lo hiciste por amor. Lo hiciste porque eres una persona podrida. Y lo de Enzo, espero que tenga dinero para pagarte la fianza, porque yo no voy a poner un centavo». El inspector sacó las esposas. Camila Soto queda detenida por los cargos de denuncia falsa, simulación de delito, daños y hurto. Tiene derecho a guardar silencio. Ver cómo le ponían las esposas, ver cómo pasaba de la arrogancia al pánico total, gritando que era un error, que ella era la víctima.
Fue la justicia más dulce que pude haber probado. Se la llevaron arrastrando los pies, llorando, de verdad por primera vez en su vida, no por pena, sino por miedo a las consecuencias. Salí de la comisaría 2 horas después. El sol se estaba poniendo sobre Barcelona. Lucía me estaba esperando afuera, recostada en su coche. Me acerqué a ella. No sabía qué decir. Me había salvado la vida. ¿Se acabó?, preguntó. Se acabó, respondí. ¿Y ahora qué? Miré hacia el horizonte. Mi carrera estaba golpeada, pero no hundida. Tenía las pruebas para limpiar mi nombre en la empresa. Tenía mi dignidad. Y tenía a la mujer que estaba frente a mí. Ahora, dije mirándola a los ojos, ahora tengo que invitarte a la mejor cena de tu vida. Y después tengo que reconstruir mi vida desde cero. Pero esta vez, sin mentiras. Camila pasó 6 meses en prisión preventiva porque no tenía arraigo en España y había riesgo de fuga. Sus padres tuvieron que venir desde Chile, hipotecando su casa para pagar los abogados y las indemnizaciones que el juez me otorgó por los daños morales y materiales. El tal Enzo, cuando se enteró del lío, la bloqueó de todas partes y nunca apareció. Se quedó sola con su maldad. Yo recuperé mi trabajo. No fue fácil. Hubo murmullos al principio, pero la verdad siempre sale a la luz y el video se encargó de callar bocas. Con Lucía fuimos despacio. Muy despacio. Yo necesitaba sanar y ella lo entendió. Pero 1 año después, en un balcón mirando la Sagrada Familia, le pedí que se mudara conmigo. No porque necesitara a alguien para pagar la renta o para limpiar, sino porque quería compartir mi paz con la única persona que estuvo conmigo en la guerra. Si estás pasando por algo así, si sientes que te manipulan, que te mienten, que estás loco, graba todo, guarda todo y sobre todo, no tengas miedo de irte. Porque al otro lado del infierno, si tienes el valor de cruzarlo, está tu vida esperándote. Y créanme, la libertad sabe a gloria.